Bienvenidos a Termino A, canal donde muestro mis procesos de trabajo y doy consejos de interés a los aspirantes a dibujar cómics e ilustradores en general. Y hoy voy a mostrar mis primeros dibujos, mis primeros proyectos, el estilo que yo tenía antes. Y bueno, pues para celebrar que ya somos 30,000 suscriptores. Así que espero que les guste. En el pasado video hablé de mis comienzos y cómo comenzó mi carrera. Si se lo perdieron, den clic en la tarjeta de este video arriba. Aquí les quiero mostrar algunos, pero no todos, de mis primeros dibujos. En realidad quiero mostrarles otros dibujos más antiguos que no me he dado el tiempo de buscar, pero se los mostraré en otra ocasión. Estas páginas que están viendo fueron mi primer proyecto, y muy ambicioso de hecho, por su larga extensión y perfil épico. Por allá del 2000 o 2001. No había escrito un guión, simplemente dibujaba con ciertas ideas en la cabeza, que de hecho no lo recomiendo. La estética era mucho más europea. De hecho tengo estas páginas coloreadas, pero las tengo perdidas por ahí en algún disco duro. Quise darle referencia a Turquía en esta historia, pues siempre me han llamado mucho la atención las mezquitas turcas, y esta página doble es dentro de una de ellas. Es una historia postapocalíptica mezclada con space opera, es decir, como Star Wars y además con un toque prehispánico. Una mezcla extraña sin lugar a dudas, pero me parecía interesante. Tenía un estilo menos cartoon y más inclinado al europeo y estadounidense. Había diseñado varias naves, los ojos de mis personajes los hacía más hundidos y de pupilas más grandes. De hecho me gustaba lo que estaba haciendo, quizá retome algo de ello. Después de un salto mucho más drástico, comencé a usar más negros en mi trabajo. En esta faceta tenía otras influencias. Después Francisco Hagenbeck y yo presentamos este proyecto para Vértigo, pero no tuvimos suerte en ser publicados, y años más tarde Hagenbeck lo convirtió en una novela, En el crimen nada es gratis. Otro libro de entre muchos más que le han publicado, y como gran detalle me dedicó mi copia. En ese tiempo aún no ganaba el concurso de Norma Editorial, ni tampoco comenzaba con mi manga Nómadas de Invierno, apenas estaba tocando puertas. Pero ya se podía ver que me gustaba dibujar autos. Como soy un escritor visual, comencé a dibujar algunos pin-ups para ver si mis creaciones me contaban historias y creé un nuevo personaje, Monk el Cazagusanos. En realidad no era un monje, le puse así por el jazzista Thelonious Monk. Como pueden ver, el estilo sigue siendo una mezcla de cómic estadounidense y europeo con un toque de Jack Kirby y Tim Sale. Era muy ingenuo, había llevado 100 copias de estos pósters a una convención de cómics y vendí solo uno. Ahí descubrí que necesitaba trabajar en una base de lectores. Primero dibujo y si los personajes me piden que les escriba una historia, lo hago. Así que experimenté con los piratas, me fascinan las historias de piratas. Dibujé varios personajes y comencé a escribir, pero no recuerdo por qué motivo dejé de hacerlo. Hubo un momento que quise hacer unas pruebas de Hulk para presentarlas a Marvel, pues en ese momento estaba coloreando el cómic de Hulk. Me había entrado una necesidad de colorear cómics de forma manual, pero no me gustaron, cosa de locos, no lo recomiendo. La técnica era gouache, es como acrílico pero es una técnica más dócil y delicada. En ese tiempo me había comprado el libro de Robert McGuinness y sentía una fuerte influencia por colorear como él. Mientras trabajaba coloreando cómics de forma digital, bueno, pues sentía un fuerte deseo de hacer arte tradicional. Después me di cuenta que hacer cómics de esta forma no me funcionó, entonces continué buscando otros estilos. Fue entonces cuando participé en el concurso internacional de Norma Editorial en el 2003 y lo gané con una historia llamada El Marillo. Estos son los bocetos de esa historia y pueden leerla en el enlace de la tarjeta de este video arriba. Después del galardón me ofrecieron un proyecto de Star Wars en Dark Horse. Era una historia de Anakin y Obi-Wan, pero por alguna razón no se realizó. Aquí pueden ver un intento de página hecha en una hoja para dibujar cómics de Dark Horse. Después me ofrecieron dibujar Star Wars Empire 14, ya les había dicho que no me siento orgulloso de cómo lo hice, pero les mostraré una página original en comparativa con una impresa. En realidad el color terminaba mi trabajo, y era algo que no me gustaba, sentía que dependía del color para verse mejor. Observen cómo el planeta que está explotando lo hice de forma digital. Me han preguntado que dónde pueden conseguir este cómic, pero mejor pregúntenselo a su tienda de cómics porque no tengo idea. Después comencé a dibujar La Danza de la Conquista en el 2005, una trilogía que me publicó Norma Editorial. Observen cómo el original está hecho a lápiz y lo vengo a terminar con el color. Mi forma de dibujar estaba en desarrollo, pero no me detuve hasta encontrar algo que me hiciera sentir más cómodo.
Después de eso comencé con la trilogía de Nómadas del Yermo, misma que ya está terminada e impresa y la pueden adquirir en mi tienda para aquellos que no lo sabían. El enlace lo dejo abajo. Y por favor háganme saber si han tenido cambios notorios en su forma de dibujar, qué han dejado de hacer y qué han comenzado a dibujar más. Hagamos comunidad y comentemos las experiencias de los demás. Y no olviden visitar mi tienda de productos japoneses, he probado todo lo que vendo y les puedo asegurar que es de lo mejor, y sigo buscando más. También los invito a ver la lista de videos de materiales para dibujar sugerida en la tarjeta de este video arriba. Muchas gracias por sus pulgares arriba, por compartir mis videos y síganme en mis redes sociales para que no se pierdan ninguna actualización. Nos vemos cada miércoles. No olviden que tengo más videos de interés y también les recomiendo visitar el canal de mi amigo Leo Mesa. Suscríbanse a su canal. De forma digital, como ya se me acabó el tiempo, me lleva la... Después de desarrollar mi arte, mi trabajo y que tenga pues un mejor... no sé qué decir.